Buenas tardes, tengan todos ustedes en este día lunes. Nos da mucho gusto encontrarnos en esta tarde, nuevamente con temas sumamente importantes e interesantes. El día de hoy, nuevamente como todos los lunes, nos acompaña el doctor Dismar. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto, un saludo para todos. ¿Cómo te fue el fin de semana? Es muy bueno, estuve en la maestría en medicina regenerativa con el Instituto de Biología Molecular de Puebla y Muy bastante bien. trabajoso. ¿Y cómo te fue en la dieta? Bien, Bien. ¿Por qué crees que te pregunto de la dieta, doctor? porque hoy hablaremos de dieta. El tema de la dieta para inicio de año es bueno, es malo, es preocupante. Es bueno y es preocupante a la vez. O sea, casi siempre, como yo digo, los propósitos de inicios de año, vemos los gimnasios saturados de gente ¿Es correcto? y vemos gente con el propósito de cambiar la dieta, cosa que ya en marzo ya como yo digo, el 50% de los que se inscribieron en enero ya no están inscritos Así es. en el gimnasio y todo el mundo mandó a la dieta de paseo. Y yo creo que ahorita el tema de la dieta en este inicio de año va a ser como el auge, la investigación, pero creo que el tema encrucijada en dietas y lo que es prácticamente la epigenética y la nutrigenética, ¿por qué es importante, doctor, que una persona que quiere cuidar su salud mediante pérdida de tallas, por qué sería sano saber qué tipo de plan alimenticio o dieta tiene que ver ahí sus genes o todo lo que conlleva esa parte o qué me puedes decir acerca de esto? Mira, esto es muy interesante porque sí, mucha gente está en el dilema en que si es mi genética, que por qué engordo más que otra gente, hasta con un vaso de agua engordo, y todas estas disyuntivas que se plantea mucha gente a nivel social. Entonces yo sí te pudiera decir que sí hay una relación directa entre lo que consumimos y nuestros genes. De hecho, esa frase de Aristóteles de que tu alimento sea tu medicina, o sea, que es el resumen de la frase, que realmente textualmente no es así, pero lo que quiere decir es eso, que tu alimento sea tu medicina. Pues lo que ya desde ese tiempo Aristóteles sabía era cómo la alimentación podía modificar completamente el transcurso de la vida de una persona y dirigirlo hacia una salud plena o dirigirlo hacia la expresión de una enfermedad. Y cómo, esa era una de las cosas que vio, y cómo igual ya frente a una enfermedad, consumiendo ciertos tipos de alimentos, se podía controlar la enfermedad, minimizarla o, en muchos casos, desaparecer. Y para muestra se sabe que en los primeros Juegos Olímpicos o en aquel tiempo cuando había participación de los atletas tenían que llevar un plan alimenticio. Sí, de hecho, sí se habla de que los atletas tenían una alimentación selectiva, incluso lo más llamativo, no solamente que era una alimentación selectiva para todos los atletas, sino cada atleta tenía su propia alimentación. Es correcto, así es, muy Entonces, interesante. esto a que naciera la investigación hacia ver qué pasaba con esto. Y nacieron las ramas de la nutrigenética, la nutrigenómica y moviéndose entre ellas dos, la epigenética. Es correcto. Entonces, bueno, como sabemos que la dieta genética y la nutrigenética son temas realmente muy fascinantes y creo que parte de la mitad de año del año pasado pues estuvimos muy en auge con el tema de los estudios epigenéticos. ¿Por qué a las personas, doctor, tendría que interesarles? Ya le están llamando al doctor. ¿Por Eh, qué a las personas, doctor, tendría que interesarles este tema para su bienestar? no solamente que le interese a las personas, también le debe interesar a todo el personal de salud. Específicamente, ¿por qué le debe interesar a las personas? Porque como bien lo plantean estas ramas, no todo el mundo está diseñado para comer lo mismo, incluso dentro de una misma familia. O sea, ¿qué quiere decir que nosotros podemos comer los huevos por la mañana? No todos estamos diseñados para Ok, comer huevos por la mañana, pero incluso no solamente, o sea, no vamos a la rareza de que hay gente que no puede metabolizar o trabajar este alimento, sino que hay personas que incluso en cierta determinada temporada, bajo ciertas determinadas condiciones del tiempo, de donde vive, el medio donde vive, de la interrelación que tiene, de las emociones que están viviendo, puede impactar de forma en que genes de él que tienen que ver con enzimas que tienen
la digestión específicamente del huevo, que sabemos que el huevo, la clara tiene una composición diferente, más rica en albúmina, la yema tiene otra composición, más rica en carbohidratos y otros tipos de proteínas y grasas. Pues esto puede hacer que la persona bajo cierto y determinado tiempo tenga una cierta tendencia hacia la intolerancia a este alimento o a no procesarlo bien o a no absorber adecuadamente los nutrientes que tiene el huevo. Ok, vamos a hacer algunas preguntas generales. ¿Qué es la dieta genética y la dieta nutrigenética y cómo se relacionan o hay una relación entre ambas? No, a ver, no es que haya una dieta genética. Ok, O sea, ¿qué dice? Para que entiendan un poco lo que están escuchando, tanto médico como público normal. O sea, la nutrigenómica, vamos a partir de allí. La nutrigenómica y la nutrigenética. ok, Aunque parezca que digan lo mismo, pues todo el mundo dice, bueno, nutri viene de nutrición, genómica viene de genes, genética viene de genética, que tiene también que ver con los genes. Bueno, ¿cuál es el problema para que tengan una interrelación? La nutrigenómica es cómo todo lo que viene de afuera, o sea, de la parte ujú, externa o a través de alimentación, puede impactar o modificar que los genes se activen o se repriman. ok, Y la nutrigenética te dice lo contrario, cómo esos genes van a reaccionar o van a modificarse o expresarse de acuerdo a el alimento que estás consumiendo. un ejemplo podría ser proteína cuando alguien hace ejercicio. Exactamente. Ejemplo, la nutrigenómica te puede decir, o sea, la nutrigenómica está guiada por una cosa que se llama polimorfismo. ¿Qué quiere decir polimorfismo? Muchos. Para que entiendan un poco. El polimorfismo es, todos podemos tener un gen. Ejemplo, vamos a hablarte un gen que codifica las enzimas digestivas, Ok, como las pectinas, que las pectinas degradan las proteínas, es ya que correcto. me hablaste de proteínas. O sea, tienes un gen, todo el mundo tiene varios genes, no solamente, pero vamos a hablar de alguno específico, tienen un gen específico que tiene que ver con la producción de cierta y determinada enzima que rompe y modifica ciertas y determinadas proteínas. Específicamente, esta va a ser, ejemplo, voy a ponerte la enzima que rompe el enlace entre el triptófano y la lisina. Ahora, hay muchas personas que tienen una variación en ese gen. Y esa variación en el gen hace que este gen, ejemplo, se active más en invierno y en invierno sí fragmente más la unión entre la pectina y el triptófano y la lisina, pero en verano no funciona este gen adecuadamente o se expresa menos, pues está relacionado con el cambio ambiental. Entonces, este polimorfismo que tiene esta persona, o hay quien tiene la carencia de una modificación en este gen que está completamente inhibido o está alterado, y así nació. Lo que quiere decir que cuando esta persona consume una proteína donde hay un enlace entre el triptófano y la lisina, esta enzima va a tener problemas para digerirlo. Entonces, esta proteína no va a ser degradada completamente, por lo tanto, no va a ser asimilada Asimilada. por la Ujú. persona y va a empezar a inducir o problemas de inflamación a nivel digestivo o alteración en el microbioma o va a empezar a sufrir carencias de triptófano o de lixina y esto va a inducir la aparición de enfermedades asociadas a la deficiencia del triptófano. Ya todos sabemos, por ejemplo, el triptófano, una de las vías importantes es la síntesis de colágeno y otro es la síntesis de serotonina y melatonina. Por lo tanto, sería un individuo que va a tener desde el punto de vista de la nutrigenómica predisposición a tener problemas de sueño, problemas emocionales y problemas de síntesis de colágeno. Si vamos por la vía de la lixina, pues entonces este sería una persona que tendría fallas energéticas para que la piel se renueve cada 28 días o fallas energéticas para que se fabrique proteínas importantes como anticuerpos o problemas para que las neuronas tengan energía, por lo tanto va a tener un pensamiento más lento, va a estar más entretenido, va a estar más distráctil y eso todo está relacionado con un problema de la nutrigenómica. Ok, bueno, entonces, digamos en otras palabras, ¿se puede combinar estas dietas? Ahí hay algo muy importante, ejemplo. Vamos a hablar de todas las dietas que existen. Si vamos a partir desde el punto de vista de la dieta, por ejemplo, las más conocidas actualmente que más fama tienen,
la dieta paleo, Ujú. que es lo que comíamos en el paleolítico, o sea, es trasladarnos, para que lo entiendan los que están escuchando, la dieta paleo está basada en trasladarnos a lo que comíamos en el paleolítico, que aunque tú no lo creas, enzimáticamente y genéticamente hemos evolucionado muy poco y seguimos siendo muy parecidos al Homo sapiens inicial. Enzimáticamente nos comportamos igual. Esto quiere decir que realmente pues la dieta paleo sí tiene cierta importancia. Vamos a otro tipo de dieta, la dieta mediterránea. Ok. La dieta mediterránea, pues se habla que es una de las más equilibradas, sobre todo en la calidad de los nutrientes, por la combinación que tiene de proteínas esenciales, de ácidos omega esenciales que son necesarios y de ciertos carbohidratos de liberación lenta que favorecen un mejor proceso digestivo. También podríamos hablar de la dieta keto. La dieta keto que hay dos tipos de dietas que se parecen, la keto y la baja y la que es con restricción en carbohidratos, hidratos de carbono. La dieta keto, a diferente de la otra, lo que la dieta keto elimina completamente son los hidratos de carbono. La dieta baja en hidratos de carbono lo que único te dice es vas a comer carbohidratos pero muy pocas veces en el día y vas a priorizar más el grupo de las proteínas y el grupo de las grasas. Está la dieta FODMAP. La dieta FODMAP, que incluso es la más parecida que se aplica en el lactante. Cuando el lactante llega a los 6 meses, que empieza este periodo de transición donde se incorpora alimento, muchas veces esta forma de llegar la alimentación en el niño está basado muchas veces en la dieta FODMAP, que en consiste, vamos a ir agregando cada semana un alimento y vamos a ver cómo tu organismo reacciona a ese alimento. Y entonces ahí se está manifestando lo que es desde el punto de vista de la nutrigenómica y la nutrigenética. Sobre todo se está manifestando donde tú puedes como nutriólogo o como médico descubrir si esa persona está reaccionando a ese alimento de forma que está desencadenando una intolerancia, una alergia alimenticia o está desencadenando un problema enzimático que no puede procesarlo o se están despertando genes que no deberían estarse expresando y está relacionado por la incorporación de un alimento. Y eso es lo que hace la dieta FODMAP. Por eso mucha gente se han equivocado en ciertos determinados programas que yo he escuchado podcasts donde han hablado de que no te hagas un test de nutrigenómica, no te hagas un test de nutrigenética, no te hagas un test de epigenética porque son muy caros. Mejor guíate por la dieta FODMAP. Ahora, ¿dónde está el error de estos podcasts o error de transmisión de este conocimiento? Por ejemplo, imagínate, yo con un test epigenético puedo decirte enseguida, estos 10 alimentos no debes consumirlos, estos otros 5 nada más los vas a consumir 2 veces, 3 veces a la semana y te organizo la dieta completamente, esto sí puedes consumirlo, pero lo vas a consumir a la mañana esto, en las tardes esto y esto. Yo te lo puedo arreglar con un test de nutrigenómica, un test de nutrigenética o un test de epigenética. Con cualquiera de los tres te lo puedo organizar. Ahora imagínate con la dieta FODMAP que yo empiece en enero a decirte, bueno, esta semana nada más vas a comer arroz y frijoles y vamos a ver cómo reaccionas. Y la semana que viene vamos a incorporar al arroz y frijoles la espinaca. Y la otra semana, tercera semana de enero, vamos a incorporarle a esto el berro. Y cuarta semana vamos a incorporarle el huevo. Imagínate qué tiempo te vas a pasar consumiendo solamente una semana un solo alimento para llegar a saber si tienes intolerancia o alergia. Lo que un test te lo va a decir en un día, la dieta FODMAP tienes que pasarte casi un año probando, introduciendo alimentos cada semana o cada 5 días, cuando más se puede hacer. Muy bien. Por ahí tuvimos algún detalle con la luz, no sabemos qué pasó, pero creo que se fue el internet. Nuevamente, doctor, nos explicabas algo fundamental acerca de las dietas y nos estabas explicando de manera correcta y adecuada el punto de vista de la dieta FODMAP. La metabolización, en qué tiempo podemos descubrir si nos benefician, implementar los alimentos. Y en ese tema andabas. FODMAP es muy importante porque la dieta FODMAP es la forma de ir descubriendo cómo vas
tu cuerpo reaccionando frente a la introducción de un alimento. Pero como bien te decía, la desventaja que tiene la dieta FODMAP con respecto a los test de nutrigenética, nutrigenómica y epigenética es que la dieta FODMAP tienes que pasarte mucho tiempo para ir probando alimento por alimento y ver cómo tu cuerpo va a responder frente a ellos. Cuando la realización de un test de nutrigenómica, nutrigenética o epigenética te lo estás dando al instante. O sea, el test de epigenética demora, como vemos, 20 minutos el procesamiento. Un test de nutrigenómica o nutrigenética demora unos 3 o 4 días porque la obtención de la muestra es distinta y porque el proceso es un poco mucho más lento porque ahí se quiere trabajar en descodificación de genes. Ahora, pero tienes la información completa y detallada de ya todos los alimentos que no puedes consumir. Un ejemplo, es más específica, por ejemplo, la epigenética. Nunca te va a dar problemas de intolerancia. La epigenética lo que te va a decir que alimentos están afectando de una forma directa el proceso de las enzimas que controlan en el ADN que un gen se exprese o que un gen no se exprese. La nutrigenómica te va a decir específicamente cómo los alimentos están entrando a tu cuerpo y están provocando una reacción favorable o desfavorable. Y la nutrigenética te va a decir cómo tienes mecanismo de intolerancia o de alergia hasta ciertos grados a ciertos determinados alimentos. O sea, cada uno te va a dar una postura diferente de la dieta con respecto a lo que está, a los alimentos. Ahora, ya te digo, en la dieta FODMAP hace lo parecido, pero con la única desventaja que es muy lenta o incorporación de muy lento de los alimentos para ir probando alimento por alimento cómo tu cuerpo reacciona. ¿Y dónde está otro problema? Que es lo que incluso esto puede impactar en cualquier dieta. Y se sacó casualmente de la dieta paleo. O sea, la dieta paleo estaba basada en qué? Y ahí vamos a partir de algo. La dieta paleo basaba que nuestros ancestros no comían todos los días lo mismo. Porque como no cultivaban, eran recolectores, cazadores, la gran mayoría, y eran nómadas, pues como no cultivaban, porque realmente la agricultura empezó en la época ya de cuando se dejaron de ser tribus nómadas y se establecieron en comunidades y empezaron a el cultivo de las plantas. Y eso fue casi como ya varios milenios después de haber aparecido el Homo sapiens. Pero bueno, volviendo al tema, el caso que la dieta paleolítica decía, ejemplo, nuestros ancestros salían, hoy se topaban, y es la famosa ley de la higuera, se topaban con una higuera, se daban un atracón de higo, acababan con todos los higos de la higuera, y eso se lo comieron, ejemplo, hoy lunes se comieron la higuera, siguieron caminando porque ya la higuera se acabó, el martes se topaban con un mamú, lo mataban, se comían el mamú, comían mamú martes, comían mamú miércoles, ya el jueves nada más acababan los huesos del mamú, comían el tuétano del mamú y seguían caminando. Y el viernes se topaban con un manzano y se comían la manzana, pero nada más comían la manzana. Se acabó la manzana y seguían caminando el sábado y no se encontraron alimento ninguno y hicieron un día de ayuno, por eso aparecen los famosos genes ahorradores en la especie humana y fueron desapareciendo aquellos individuos que genéticamente no desarrollaron el gen ahorrador, pues genéticamente desaparecieron y por eso la gran mayoría de la población actual es hija de esos ancestros que lograron sobrevivir gracias a la presencia del gen ahorrador. Y así sucesivamente la dieta paleo está basada en esto. Y hay algo de un principio muy importante en la dietética que se debe introducir en todas las dietas. Y es que en la medida que tú te expongas de forma continua al mismo alimento, corres el riesgo de agotar enzimáticamente las enzimas digestivas que hay a nivel del estómago, que hay a nivel del intestino delgado, que hay a nivel del intestino grueso, que están encargadas de transformar ese alimento para que pueda ser absorbido. Pero además de eso también afectas el microbioma, porque en la medida que tú consumes el mismo alimento, aparece un microbioma que está relacionado con la degradación o descomposición del resto de ese alimento. Pero también vas a modificar las respuestas inmunológicas,
porque hay ciertos anticuerpos, hay ciertas citoquinas, hay ciertas sustancias que se van a secretar en el cuerpo en relación con ese alimento. Entonces, eso es un pilar fundamental que sí debe tener cualquier nutriólogo, cualquier médico que trabaje en la parte de orientar una dieta adecuada a su paciente, que en la medida que un alimento sea perpetuado, sostenido y mantenido, pues sí puede provocar modificaciones a nivel Es la de la pregunta que te digestión. quiero hacer de manera específica, doctor. Aquí, ¿cómo puede la dieta genética influir en la prevención de alguna enfermedad, ya hablando específicamente de enfermedades, y o el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares? Digo, por ponerle nombre, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué tanto ya ahora puede influir ahorita que estás tocando la parte de las enzimas? Ejemplo, mira, te voy a hablar específicamente de ahí algo importante. Volvamos a la nutrigenética y a la nutrigenómica. La nutrigenética te va a decir el genotipo. ¿Qué es lo que es el genotipo? El genotipo está basado específicamente en todos los genes que tienes que se va a transmitir en una misma descendencia de generación en generación y que estos genes pueden ser intactos. Y estos genes son los que se van a expresar. Y entonces hay una complicación genética que voy a tratar de decir sencillamente para que lo entiendan. Hay una parte de los genes están organizados y hay una parte que está muy condensada, eso se llama heterocromatina, y hay una parte que no está condensada, que está más clarita y más leíble. Eso se llama eucromatina. Normalmente cada célula tiene una eucromatina especializada, por eso es que una célula es un hepatocito, otra célula es una neurona y otra célula es una célula inmunológica y otra es una célula sanguínea, aunque todas tengan el mismo material genético, porque el material genético es igual para todas las células. Entonces, lo que hace es que esa eucromatina va cambiando de célula en célula o para que se expresen las funciones que deben hacer esa célula. La heterocromatina están expresados genes. Ejemplo, una heterocromatina de una neurona tiene en la heterocromatina los genes del hepatocito para no funcionarse y convertirse en un hepatocito, porque si no tuviéramos un hepatocito en el cerebro, un hígado en el cerebro. Entonces, eso está escondido en la heterocromatina para que nunca sea leído y ahí no se expresen Mm. funciones que debe tener esa célula. ¿Por qué te digo esto? Porque esto determina el genotipo celular. Ahora, la forma en que se va a leer esa eucromatina, o sea, que vienen las enzimas, que vienen las proteínas, leen esa enzima y dice, hay que fabricar tal cosa o hay que producir tal cosa, eso lo hace el fenotipo de la célula. Por eso no todas las neuronas hacen lo mismo. Por eso hay neuronas que son dopaminérgicas, otras son serotoninérgicas, otras son gabaminérgicas, porque eso va a depender del fenotipo. O sea, dentro de esa eucromatina que se puede leer, hay un pedacito que no está bloqueado, sellado con unos grupos que se llaman metilos o acetilos o fosforilos, que están bloqueados y dice, esta neurona que es GABAminérgica no puede producir serotonina. Puede producir GABA, pero no puede producir serotonina. Y eso lo hace Y que eso lo sea. influye el alimento. Y en eso influye el alimento y en la forma en que el alimento llegue va a hacer que esas enzimas cambien y lean lo que no deben de leer y posiblemente metilen o desmetilen genes que no deben ser leídos. Por ejemplo, la nutrigenética te puede decir, este individuo tiene un gen que se llama LCT. Ese gen que se llama LCT tiene que ver con la intolerancia a la lactosa. Si ese gen está guardado en la heterocromatina, ese individuo no va a tener problema con la lactosa y puede consumir lactosa o todos los productos que contengan lactosa y no va a tener ni una reacción a la misma. Ahora, si ese gen LCT no está en la heterocromatina y está en la eucromatina o en la medida que este individuo se fue exponiendo a la lactosa y consumió mucha lactosa, pudo haber desencadenado un mecanismo de que esta lactosa empezó a afectar el sistema epigenético. Este sistema epigenético hizo que se abriera la heterocromatina
y da la coincidencia que abrió la heterocromatina en el lugar donde no se debería abrir, que estaba el gen LCT, y a partir de ahí este individuo comienza a ser alérgico o intolerante a la lactosa. Entonces, por eso es que la epigenética te dice, bueno, esto puede aparecer que tiene este rechazo a cierto alimento en cierta temporada, o puede ser que se recupere el sistema enzimático y regule eso. Entonces, eh, por eso la nutrigenómica, que es la otra parte, te va a decir, estos alimentos van a permitir que se expresen genes que tienen que expresarse, o van a permitir que se expresen genes que no deben expresarse. Por ejemplo, y ahí te voy a decir enfermedades, hay alimentos que van a ir favoreciendo que se expresen genes que no deben expresarse y que saquen esos genes de la heterocromatina. Como ejemplo, si se expresa, hay alimentos como cuando hay una dieta pobre en fenoles, una dieta pobre en omegas, una dieta pobre en vitamina E, se van a alterar enzimas a nivel del ADN que van a empezar a abrir, van a permitir que otras enzimas abran el ADN donde no se debe abrir. Y ejemplo, si buscan y leen la parte donde está el gen APOE, que todo el mundo lo tiene, ese individuo a la larga va a desarrollar un Alzheimer. Abren el gen que se llama SNCA y ese individuo va a padecer Parkinson. Abre el gen de que HTT y ese paciente va a tener una predisposición a la enfermedad de Huntington. Abre el HLA de B1 y este paciente va a tener una tendencia a provocar la esclerosis múltiple. El SOC1 y es la esclerosis lateral amiotrófica. El CHAK3 y va a ser un autista. El NRFK y va a tener una enfermedad inflamatoria X. La COX-2 y va a tener igual, va a empezar a liberar prostaglandinas o bloquear prostaglandinas que controlan la protección de las mucosas. Ejemplo, consumes alimentos que bloquean el COX-2 y va a desaparecer la protección de todas las mucosas. Y vas a Y tener ahí tendencia a influye, gastritis y enfermedades renales y así sucesivamente. y todo tiene que ver con la influencia de la nutrigenética. Y todo tiene que ver con la influencia no es, ahí no es la nutrigenética, ahí es la nutrigenómica impactando en la Ajá, nutrigenética. bueno, ok. Bueno, a ver, doctor, entonces, si me estás hablando de ese tipo de temas, ¿también tiene que ver con la función cognitiva? Pues sí, es como te estoy diciendo. Si imagínate, si toda la cascada de alimentación que incluso ha recibido la madre, porque es importante, ha recibido la madre o sea, recibió la madre durante el embarazo, recibió alimentos que impactaron y modificaron y Ok. pasaron a través de la placenta al feto y hicieron que en esa formación celular, sobre todo al nivel de las neuronas, se despertara o se abriera el gen este que te decía, el CHAX, que es SHANK-3. Ese gen pues, se expresa, el niño va a tener una tendencia a cuando nazca y se enfrente a ciertos determinados alimentos más el impacto que tiene el ambiente donde se va a desarrollar el niño, si hay algunos contaminantes externos, si hay algún tipo de radiación, lo que consumió, como te digo, lo que consumió la madre durante el embarazo, y eso va, o a lo que estuvo expuesto la madre durante el embarazo, va a hacer que se exprese este gen y el niño va a tener una tendencia, en la medida en que está expresado este gen, a tener autismo o cualquier enfermedad dentro del espectro autista. Y esto te está cambiando completamente la parte cognitiva y la A parte... ver, doctor. O sea, sabemos que en México, hablando específicamente, nosotros vivimos en un país industrializado en la producción alimenticia, ¿no? Ujú. Donde nuestros alimentos ya vienen procesados, para no decir otras cosas. E influye directamente la expresión genética o genómica, ese tipo de alimentos para bien o para mal. Ujú. Bueno, los alimentos industrializados, por ciertas determinadas características que tienen, pueden influir tanto en la nutrigenómica como en la nutrigenética o en la epigenética, Ok. en cualquiera de las tres. ¿Hay modo de saber, de darnos cuenta cómo influyen? Pues claro, cualquiera de los tres test te los van a decir. Si un Ok. test de nutrigenómica, un test de nutrigenética y un test de epigenética te lo van a decir. Ok. Cómo están influyendo los aditivos, específicamente los controladores biológicos, los conservadores, cómo están influenciando en ese alimento. Ejemplo, se sabe que muchos de estos alimentos
tienen un impacto directo en un gen que puede ser que esté expresado o no expresado en ciertos individuos. Por eso vemos que ciertos individuos, ejemplo, pueden comer más estos alimentos y no sufren tantos problemas, como otros sí se comen este alimento y sí sufren más problemas. Y eso está relacionado con la presencia de un gen que es conocido como el KIP, que es CIP 450, y este gen lo que hace es que el cuerpo fabrique enzimas que transformen y degraden más rápidamente las toxinas, o también otro gen que es el NRF2, que hace que el cuerpo produzca más enzimas antioxidantes que contrarresten todos los inductores de oxidación que tienen estos alimentos. Entonces, imagínate, ahí bien impactan de varias formas. Por eso te digo, un individuo puede ser que genéticamente tenga bien expresados estos genes. Y como están bien expresados, pueden enfrentarse a este tipo de alimento, consumirlo y no le produce a corto plazo una enfermedad, pero sí a largo plazo, porque entonces viene el desgaste del gen. Pero hay otros individuos que estos genes están débil o el sistema enzimático que los regula está débil y en la medida que se va exponiendo a estos alimentos, pues más rápido impactan y producen alteraciones en el resto del genoma o del epigenoma y comienza la aparición de enfermedades, todas las que estén relacionadas con la regulación de este gen. En el podcast pasado hablabas acerca de los bloqueadores enzimáticos. Exacto. Nosotros en la actualidad, doctor, entonces sí tendríamos que cuidar bien o ir con una nutrióloga, un especialista en nutrición, alguien para que nos haga un plan alimenticio, precisamente para mejorar nuestra dieta genética. Mira, eso depende, porque, o sea, lastimosamente no todos los profesionales están preparados o capacitados. Hay quien se quedó, por ejemplo, hay nutriólogos que se forman con la vieja escuela y te van a seguir con una dieta donde lo que van a hacer es pesarte, determinar tu peso, determinar tu estatura y por un peso y estatura van a buscar una tabla y con una tabla van a decir, bueno, con tu peso, tu estatura y tu edad debes consumir ciertas determinadas calorías y te va a diseñar una dieta de, puedes comer tal carbohidrato, proteína y tal cosa en el desayuno. Te va a diseñar una dieta así, pero que es lo clásico de la nutrición. Ahora, ya sí hay nutriólogos, ya hay médicos, especialistas en nutrición, ya hay personas terapeutas que ya sí conocen más de la nutrigenómica, de la nutrigenética, la epigenética, y ya sí te van a diseñar dietas mucho más específicas y personalizadas. Sobre todo, una de las cosas importantes es esto, mira, la nutrigenética te va a llevar a la personalización de la nutrición según la genética de cada persona. O sea, un nutriólogo, un médico o un terapeuta que conozca de la nutrigenética y sepa trabajar con los exámenes de nutrigenética, va a diseñarte una dieta personalizada de nutrición según el tipo genético que tienes. Ahora, uno que conozca más que nada y específicamente la nutrigenómica, te va a diseñar un grupo de alimentos que puedes consumir y que van a modular la expresión de tus genes. Y un médico o un nutriólogo o un terapeuta que conozca de la epigenética te va a crear una dieta que cada 3 meses va a ir cambiando en dependencia de las necesidades enzimáticas que tiene tu cuerpo o en dependencia de las necesidades nutricionales o en dependencia de los cambios que se están produciendo en tus genes o en la expresión de tus genes de acuerdo a la relación tuya con el medio ambiente donde te estás desarrollando. Entonces, esa es la importancia que tiene la aplicación de estas dietas. Ahora, ejemplo, puede haber un nutriólogo, como te digo, un nutriólogo que conozca más de la dieta Frontman o defienda la dieta Frontman. Hay otros nutriólogos que van a defender más la dieta paleolítica. Hay otros que van a defender más la dieta baja en carbohidratos. Hay quien va a defender la dieta mediterránea. Hay quien va a defender la dieta keto. Hay quien va a defender el veganismo. Hay quien va a defender el vegetarianismo. Hay quien va a defender ahí se me olvidó esta otra que también está muy en boga, el ayuno intermitente. Sí, O sea, también. depende de la escuela que tiene la capacitación ese nutriólogo. Ahora,
Si me preguntas algo muy específico, te diría, cualquiera de estas dos dietas tiene que cumplir pilares o principios importantes de la nutrición. ¿Y quiere que te diga estos pilares? A ver, platícanos cuáles serían esos Bueno, pilares. mira, un pilar fundamental, partimos del primero, y era lo que te decía ahorita, en la medida que tú te expongas todos los días al mismo alimento, corres el riesgo de agotar el sistema enzimático que digiere ese alimento, Ok, ese es uno. Ajá. incluidos los transportadores de ese alimento. Entonces, bajo este principio, cualquiera de todas esas dietas, tienes que saber y decir, yo todos los días no puedo comer aguacate, yo todos los días no puedo comer maíz, yo todos los días no puedo comer frijol, yo todos los días no puedo comer carne de cerdo. O sea, tengo que ir cambiando los alimentos. Un día como frijol con aguacate, otro día como arroz con frijoles negros, otro día como tortilla de maíz con vegetales, pero no debo todos los días comer lo mismo. Y una de las cosas que tenemos es que los humanos se han acostumbrado a, como nos gusta este alimento, pues todos los días consumirlo, porque nos gusta. Y porque es más fácil adquirirlo, o porque es más económico, o depende de las características. Otro principio fundamental que tiene la nutrición es, sea cual sea el estilo de dieta que vas a poner, tienes que respetar los ciclos circadianos o ritmos biológicos que tiene el intestino. Entonces, el intestino se sabe que aproximadamente las dietas más ligeras o ricas en carbohidratos, la digestión dura 1 hora y media. Si hay incorporación de proteínas, va a durar aproximadamente 2 horas. Si son proteínas vegetales, 2 horas. Si son proteínas animales, súmale 30 minutos más. Igual, si es una dieta con grasa, pues va a demorar aproximadamente 3 horas ese proceso digestivo. Ahora, cuando sucede esa digestión, ¿quién degrada los carbohidratos? ¿Quién degrada las proteínas? ¿Y quién degrada Las los enzimas. lípidos? Las enzimas, exactamente, lo acabas de decir. Entonces, todo eso es un sistema catabólico que va a descomponer los alimentos grandes o los elementos estructurales grandes en elementos estructurales muy pequeñitos para que puedan ser absorbidos. Para que esas enzimas vuelvan a recuperarse y estén óptimas para la próxima digestión y no haya problema en la próxima digestión, debe pasar un transcurso como mínimo de 4 horas, como máximo de 6 horas. Entonces, si tú sacas la cuenta de 6 horas o de 4 horas, vas a ver que lo que te da tiempo de realidad de comer en el día son 3 comidas. Entonces, eso que dicen muchas dietas de que 5 alimentos al día, no, no. Esto te da tiempo a que haya un desayuno, una comida y una cena, pero que haya colaciones intermedias, no. Porque si tú metes una colación intermedia, al no ser que hayas desayunado muy ligerito, al no ser que hayas comido muy ligerito, al no ser que hayas cenado muy ligerito, para que tu sistema digestivo se recupere y tenga todas las enzimas disponibles para la próxima digestión, debe pasar ese transcurso de tiempo. Y además que el bombeo, acuérdense que el tubo digestivo es un bombeo que se organiza de movimientos peristálticos que también necesita ese tiempo para recuperar y producir todos los neurotransmisores que garantizan que la digestión se mueva. Ahora imagínate, si esto no sucede, ¿qué pasa? Dos problemas, que es lo que estamos hablando. No van a haber enzimas suficientes para procesar el próximo alimento, no va a haber una motilidad del intestino y va a ser la digestión más lenta porque no hay la cantidad de neurotransmisores que garanticen que el intestino y el estómago y el colon se muevan como deberían haberse movido. Es por ahí, por ese problema, viene el lentecimiento de la digestión, pero por el otro problema, la carencia enzimática que va a hacer que hay alimentos que no van a ser bien procesados, esos elementos estructurales grandes que deberían ser desbaratados y convertidos en elementos pequeños, no se van a desbaratar, van a quedar con una estructura intermedia, entonces ¿qué provoca? O no se No se absorbe absorbe. o dañan la microbiota, producen daño a la microbiota o comienza a provocar reacciones de intolerancia inmunológica por contacto sabemos que el intestino es el centro donde hay están las placas de Peyer, que es el centro inmunológico más grande del cuerpo, entonces pues va a empezar a producirse los mecanismos de intolerancia o de alergias O de alimenticias. una disbiosis.
Sí, exacto. Entonces, por eso es importante que cualquier dieta cumpla con este segundo pilar. Y tercer pilar, combinación de los alimentos. Sí, lo más difícil. Exactamente, y es lo más difícil y exactamente para un mexicano por las costumbres que tiene. Y ahí te voy a partir de la combinación, es algo muy importante como decir, y lo voy a decir de forma sencilla. Frutas, no se debe combinar con nadie. Las frutas se consumen solas y no se deben consumir con ningún otro alimento. Incluso dentro de las frutas, yo invito a que los médicos y los nutriólogos busquen cuáles son las frutas proteolíticas y las frutas no proteolíticas. Las frutas proteolíticas son las que tienen el sistema enzimático propio y a veces tienen un sistema enzimático tan fuerte que son capaces de destruir a nuestras propias enzimas. Entonces hay que saber, por eso combinación de frutas. Ejemplo de frutas proteolíticas, la piña, la papaya, el melón, la sandía, Pero, el pepino. doctor, cuando uno viaja y en el hotel te dan tu desayuno, lo primero que te pones es tu platito de fruta. Y es un error garrafal, no se debe combinar. Si desayuna fruta nada más. No metas más nada, ni le eches yogur arriba, ni le metes nada de eso. Es fruta nada Ni más. granola, ni... Ni granola, ni nada de eso. Sí, muy sabrosa, muy bonita, muy exquisita, pero estás destruyendo tu sistema enzimático. Porque la fruta, una, deben ser procesadas sola. Lo otro, el nombre es la fruta porque se llaman frutas. Que tienen concentrado en altas cantidades, por lo cual, Fructosa. fructosa. La mitocondria, que es tu organuelo que produce energía a través de la glucosa, utiliza la fructosa. No. Entonces tu cuerpo tiene que transformar toda la fructosa Ah, sí, en claro. glucosa Así es. para que pueda ser asimilado, porque nosotros no tenemos vías metabólicas para procesar la fructosa como lo tienen, ejemplo, animales herbívoros o animales frugívoros, que pueden utilizar la fructosa como vía de energía. Nosotros tenemos que convertir la fructosa en glucosa. Entonces, eso es un sistema enzimático que va a estar sobrecargado cuando consumimos glucosa. Si tú lo combinas con otros alimentos, esa vía se va a bloquear y esa fructosa va a seguir por todo el organismo y va a hacer daño a nivel del microbioma, va a hacer daño a nivel de la sangre y va a hacer daño a nivel de las estructuras. Porque, ejemplo, una cosa es que la fructosa va a engañar al sistema enzimático y va a engañar a los receptores y les va a estar diciendo al cuerpo, oye, hay azúcar alta, a producir insulina. Y la insulina no va a ayudar a meter la fructosa para adentro. Entonces va a haber un pico de insulinemia, va a incrementarse la insulina, resultado final, pues te vuelve resistente a la insulina. Es que, doctor, ahí es donde, donde caemos en el gran y grave error, que cuando se hace una dieta, te incluyen frutas y te la incluyen primero antes de las carnes, o sea, Mira, antes de las proteínas. eso es muy importante y es como yo le digo a los pacientes. Ejemplo, muchas empresas venden enzimas digestivas. ¿Qué son la gran mayoría de las enzimas digestivas? Tienen con su composición bromelina, que viene de la Piña, piña, ujú, tienen papaína, que que vienen viene de de la la papaya. papaya. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a mis pacientes? Mira, si tienes deficiencia enzimática, tú no puedes procesar bien las proteínas y estas cosas. Si vas a hacer una comida rica en proteína, una hora antes puedes consumir frutas como la piña o como la papaya, pero no las dos juntas, para que favorezcas que tu tubo digestivo se recupere, se llene de estas enzimas proteolíticas para cuando entre la proteína la degraden. Pero los mando una hora antes, de tal forma, con las frutas se procesan tan rápidas, ya que una vez que una hora después el individuo instaura el alimento, pues ya estas enzimas se van a encargar de ayudarle a degradar más rápido las proteínas porque tiene deficiencia en su tubo digestivo para degradar proteínas. Y siguiéndote hablando entonces de este problema, otra de las combinaciones es proteínas e hidratos de carbono. Las proteínas se digieren en el estómago. Y para digerir las proteínas, el estómago tiene que liberar una alta cantidad de ácido clorhídrico y unas enzimas que se llaman pectina. Si a la par de esa proteína hay una alta también concentración de carbohidratos, muchos de estos carbohidratos frente a este ácido clorhídrico que se ha producido en altas cantidades y a estas pectinas que se han producido en altas cantidades van a comenzar a fermentarse.
De tal forma que cuando pase al duodeno, lugar donde debe ocurrir la digestión de los carbohidratos o los hidratos de carbono, que de hecho comienzan en la boca, porque la boca produce la amilasa salival, que son varias. Esa amilasa salival, cuando el alimento va por todo el esófago, para que lo entienda, lo están digiriendo. Pero cuando llegan inmediatamente al estómago y se ponen en contacto con el ácido clorhídrico, la amilasa se inactiva y deja de funcionar. Ahora, mira esto. Si tú estás digiriendo una proteína y hay alta cantidad de proteína en el estómago, ya te dije, se están formando muchas pectinas y se están formando mucho ácido clorhídrico. Cuando el estómago vierta ese contenido, se zafó algo aquí de la silla, vierta ese contenido hacia el duodeno, va a pasar algo muy importante. Al vertir ese ácido clorhídrico hacia el duodeno, ese ácido clorhídrico va a empezar a neutralizar las amilasas que estaba fabricando el duodeno, las amilasas que estaba fabricando el páncreas, y por ende tiene que forzarse más estos órganos, como el hígado, como es el páncreas, para neutralizar ese ácido a través de la fabricación de bicarbonato, través de la fabricación de ciertos alimentos. Por ende, ese carbohidrato no se va a procesar bien en el duodeno. Y si no se va a procesar bien el duodeno, va a terminar fermentándose y generando tóxicos que estás absorbiendo. Y ahí es donde vamos. Como te decía, si no tienes este gen, que es el gen, o activo bien este gen, que es el CIP450, que produce el comportamiento de enzimas antitoxinas, pues todas estas toxinas van a pasar a tu torrente sanguíneo, van a llegar a cada una de tus células y van a empezar a agredir el material genético, y de ahí todas las enfermedades que van a empezar a suscitar. Mira, y todo comenzó por un proceso mal simple de combinación de alimentos. Entonces, por eso se dice que cualquier dieta que sigas, si vas a consumir proteína, es proteína. Si vas a consumir hidrato de carbono, es hidrato de carbono. Lo que quiere decir, carne con papa, error garrafal. Carne con arroz, error garrafal. O consumes papa y arroz solos, juntos, o lo puedes combinar juntos con tortilla de maíz, o consumes solamente carne con otro tipo de carne, o cuál es la combinación perfecta, las verduras. Y ahí viene la cuarta ley. La cuarta ley dice, para que en realidad de verdad haya un buen proceso digestivo, se debe combinar las carnes o las proteínas con vegetales crudos, principalmente vegetales verdes oscuros o las conocidas como hierbas amargas, lechuga, selga, espárrago, esta otra, la espinaca, todas estas vegetales verdes oscuros que tienen enzimas enzimáticas proteolíticas que van a ayudar a descomponer esa carne. Y si vas a consumir hidratos de carbono, o sea, arroz, frijoles, tortilla y estas cosas deberían ser acompañadas con verduras, pero que estén hervidas o cocidas para que hayan perdido este sistema enzimático proteolítico y entonces pueda ser mejor la digestión de los hidratos de carbono. Entonces, esas leyes que te acabo de hablar deben estar presentes en cualquier tipo de dieta que maneje el médico, el nutriólogo o el terapeuta. Yo creo que esta parte nos estás dejando mucho en qué analizar, doctor. Más que en qué pensar, más es un análisis. Un análisis en el cual nosotros, por nuestra cultura, Ujú. llamémosle malos hábitos. Porque son malos hábitos, ¿no? Un mal hábito de, de la mala combinación de estos alimentos, porque son los que a nivel enzimático pues, nos causan disbiosis y nos pueden causar resistencia a la insulina, Ujú. y algunas otras enfermedades, ¿no? Sabemos que hasta las enfermedades de nervios, ansiedad, depresión, pues también vienen naciendo acerca de lo que la combinación de nuestros malos hábitos alimenticios. Ahora bien, entonces, en tu caso, doctor, ¿tú sigues en tu persona, tú sigues algún tipo de dieta o nada más llevas un plan alimenticio de acuerdo a tus conocimientos? Yo no sigo ningún tipo de dieta, yo me guío por mi TGP genético, Ok. que cada 3 meses va cambiando de acuerdo a lo que me diga el Recuerdo que TGP en tu genético. TCP genético la primera ocasión era café, no podías consumir café, aguacate, huevo Y el camote, y el ejemplo, camote. y el maíz. Ahí el maíz. Mira, y esto es muy interesante porque ahí te voy a decir una cosa. Si yo voy a lo que es la nutrigenética
Yo me hice un test que es el test que me determina mis grupos étnicos originarios. Mis grupos étnicos originarios todos son europeos. O sea, no tengo nada de genes americanos. Cuando tú vienes a ver los grupos o sea, génicos míos base, pues tenían ciertos y determinados alimentos que eran típicos de la zona donde vivían. Por ende, no consumían alimentos que no eran típicos de esa zona. Por ejemplo, tengo genes escandinavos, tengo genes celtas. Los celtas o los escandinavos no comían camote porque el camote es un tubérculo de la América, no existía ya. Cuando yo me he hecho, durante varios años, me he hecho el test epigenético, el camote sigue apareciendo y el camote sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque no tengo el sistema genético Enzimas, encima. O microbioma que lo sea, metabolice. mis genes no tienen enzima, no tienen o sea, en la heterocromatina puede ser que estén ahí almacenados, pero no se leen o no se expresan y no se fabrican las enzimas que digieren el camote porque mi grupo étnico no lo tiene. Y en la medida que me he expuesto al camote, pues el camote desarrolla en mí procesos inflamatorios o desarrolla alteraciones porque no tengo un sistema enzimático para procesarlo. Y el maíz, pues para mí me sale interferente. Un tiempo me sale, otro tiempo no me sale, otro tiempo me sale, otro tiempo no me sale. O a veces, ejemplo, no me sale en los alimentos que no debo consumir, pero tampoco me salen los alimentos recomendados para consumir, lo que quiere decir que está en el medio, como diciendo, ojo, este alimento no te salió en los no, pero tampoco te sale en los sí. Mi consejo es, si lo vas a consumir una o dos veces a la semana, porque te puede provocar alteración. Y lo mismo me hace el café. Entonces yo no tomo todos los días café, yo no como todos los días maíz y camote, lo desaparecí de mi vida. Y como el camote aparecen otros tubérculos como la yuca, como la malanga, que son, ejemplo, en México no, en la parte de México central no, pero en México sur sí lo consume y Cuba, que es mi país natal, pues también se consumen mayoritariamente. Y pues me sale que yo puedo procesarlo en ciertas determinadas épocas del año, pero no en todas. Ok, doctor. Ahora, supongamos que en tu caso que tú eres un hombre atlético que hace ejercicio. Llevas ahora, por decirlo, hay días específicos que cuando haces ejercicio aumentas el consumo de proteínas. Exacto. Yo priorizo en ciertos determinados horarios, ejemplo, en la comida, en el desayuno, pues trato de basarlo más hacia los hidratos de carbono, de tal forma que tengan mucho más almacén de energía para el resto del día. La comida sea mayoritariamente rica en proteínas y en la cena, pues haya proteínas, haya una pequeña proporción de grasas y ya muy alejado antes de dormir una pequeña proporción de hidratos de carbono porque a veces La fibra. no, a veces es bueno que haya una proporción de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque se han estudiado, como hablamos cuando hablamos del sueño, que muchas veces cuando hay una baja de la glucemia durante el sueño, puede provocar alteración de la calidad del sueño y despertarte o tener insomnio. Incluso una liberación alta de glucagón durante el sueño para fabricar glucosa, que salga de glucosa al torrente sanguíneo, provoca inmediatamente que te despiertes. Entonces es muy importante eso y yo voy jugando con esto. También esto lo voy jugando con el gimnasio y priorizo las proteínas que debo hacer para construir y fabricar mucho Masa más muscular. proteína. Pero es algo importante que yo le digo incluso a los pacientes y sobre todo me pasa con los pacientes veganos o los pacientes que son puramente vegetarianos. Le digo, algo importante es que tienes que buscar entonces una fuente alternativa de proteína que debes consumir, que puedes, si no quieres comer de verdad ningún alimento animal, Biológico. o sea, animal, sí tienes que buscar una proteína de este tipo de polvos, estas cosas, y sí consumirla, porque la base, como dije, hablábamos en el podcast anterior, si la base del cuerpo, el 75% lo garantiza las funciones de enzimas, todo está mediado por funciones de enzimas y proteínas, y no tienes una base dietética de alimentos ricos en proteínas, pues con el tiempo tus procesos de reparación, tus procesos de regeneración y tu proceso de fabricación de enzimas y de hormonas va para el piso.
Envejecen más Y rápido. por eso vemos veganos o vegetarianos que tienen un proceso de deterioro, envejecimiento más rápido, un enlentecimiento en la función mental, un enlentecimiento en todas las funciones de todos los órganos y un metabolismo mucho más bajo, más basal. Bueno, oye, doctor, Entonces, como yo te digo, estas dietas para mí, una dieta vegana, una dieta vegetariana, serían dietas transitorias, que tú las puedes utilizar para, sí, porque se ha comprobado que sí, ayudan a despertar ciertos mecanismos en el cuerpo durante un periodo de tiempo, pero después lo empiezan a deteriorar por lo que te acabo de explicar. ok. Entonces, pues yo diría, mira, puede ser que 3 meses al año sigas una dieta vegana o una dieta vegetariana, pero el resto del tiempo incorpora todos los alimentos que sean necesarios y así vas alternando. 3 meses una dieta, 3 meses la otra, 3 meses. Y lo mismo es con el ayuno intermitente, que no se debería hacer ¿Todos los días? todos los días, ni como un estilo de vida. O sea, no debería ser un estilo de vida, debería ser periodos de tiempo de ayunoterapia o hay otro que no mencioné que son las famosas monodietas, que es durante todo un día consumes un solo alimento, al otro día consumes un solo tipo de alimento y así. Oye, doctor, bueno, ahora la pregunta que quiero hacerte, pues, tú que el año pasado viajaste mucho en cuestión de ir a dar cursos, capacitaciones, congresos, muchas charlas a los médicos. Sobre la ciencia y la investigación, ¿dónde estamos parados en cuestión de el estado actual de la investigación en dieta genética, nutrigenética? ¿Dónde estamos parados? O sea, en el ámbito de salud a nivel médico, no hablo como país, sino que los médicos se interesen en esta área. Bueno, te diré, bueno, vamos a partir de la base mundial. La base mundial ya conocemos completamente el genoma humano. Y cuando conocemos el genoma humano nos dimos cuenta que las enfermedades están relacionadas en un 25% con el genoma humano, con la genética. O sea, el hecho de que en una familia todo el mundo sea diabético o todo el mundo sea hipertenso o todo el mundo no tenga una Ujú. tendencia a una enfermedad crónica, sí está muy regulado por ese 25% que hay de predisposición a la herencia. Ahora, el otro 75% está regulado por la genética, epigenética, la nutrigenética y la nutrigenómica, que es la que va a ver cómo van a cambiar esos genes, cómo se van a expresar a lo largo del tiempo, en la medida que tú reacciones con los alimentos y que reacciones con el medio ambiente. Entonces, por eso el 75% de las enfermedades pueden ser modificadas o cambiadas de acuerdo en la manera que tú cambies la alimentación o cambies tu interacción con el medio ambiente. Ok. Y entonces, esto pues deberían conocerlo los médicos a la hora de saber dominar o trabajar con una enfermedad, un nutriólogo o cualquier tipo de terapeuta que trabaje con un paciente. Conocer cómo modifica esto. Parte del 75% también está impreso en ese 75% que te dije, está alimento, medio externo, en ese medio externo también, y también influyen las emociones. O sea, las emociones tienen también un impacto en expresión de genes o no expresión de genes que no deben estar presentes. Emociones empezamos a coincidir, partimos del estrés, ¿no? Y de ahí algunas otras cosas. Exacto, y muchas emociones más que hemos hablado a lo largo de otros podcasts. Entonces, esto va a impactar de una forma directa en ese cambio. Ahora, los médicos, por regla general, los nutriólogos y los terapeutas, pues salen con una formación muy básica. Hoy actualmente los programas de universidad, y de hecho eso lo hemos estado hablando, no garantizan que vaya a la par la formación de los profesionales con el cambio constante que está sucediendo en la investigación. O sea, en la investigación incluso ya está que casi cada 2 meses o cada 3 meses se rompe un nuevo paradigma o se crea un nuevo paradigma porque se conoce más y se va avanzando más en todos estos campos. Sin embargo, los libros de medicina, los libros de nutrición, los libros de cualquier otra rama, de cualquier otro terapeuta, pues siguen siendo los mismos libros que incluso yo me formé hace 20 Veintitantos años. 28 años atrás que me gradué de médico. El Guyton sigue siendo el mismo Guyton, el Harrison sigue siendo el mismo Harrison,
Si acaso se le ha hecho algunas modificaciones, pero sigue siendo la misma edición. Cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, la edición pues no se ha modificado, no se le incorporó nada nuevo. Entonces, siguen formándose los profesionales con conocimientos que no van a la par de lo que va saliendo en la investigación. Entonces, mi consejo es para todo estudiante de medicina, estudiante de nutrición o estudiante de cualquier de las formas de terapia de salud, ya sea en su proceso de formación o ya sea después en el posgraduado, pues que se incorporen a cursos constantemente de actualización para que se sigan, como decimos en Cuba, sigan encima de la bola, trasladándose y rodándose a la par que va avanzando el mundo. Pues yo creo que aquí es donde entramos al siguiente tema, doctor, acerca de lo que vamos a tener como masterclass en febrero, ¿no? Que invitamos a algunos médicos que nos estén escuchando por primeras ocasiones en este podcast, que soliciten información acerca de del tema que tiene que ver con la nutrigenética también, nutrigenómica, la proteómica, en este podcast, en esta masterclass que se va a tener para que empiecen a ampliar sus conocimientos, sobre todo en medicina regenerativa, ¿no? La Ujú. medicina personalizada tiene que ver cómo integras algunas terapias para que favorezcas algunos tratamientos, ¿no, doctor? Exactamente. Pues doctor, ¿algo más que quieras agregar? No, pues lo que yo quiero decirle es esto, el mismo consejo que acaba de decir. Médicos, nutriólogos, terapeutas de la salud, la formación continua y los cursos de posgrados, pues los van a ayudar a irse superando, ir incorporando todos estos nuevos conceptos, todas estas nuevas investigaciones que están saliendo constantemente y que no lo van a recibir durante la formación o las clases, y que incluso a veces pues hay profesores que lamentablemente pues están desactualizados porque tampoco se actualizan y hay que hablar la verdad. Hay profesores que no se actualizan y siguen con conocimientos de hace 20 o 30 años atrás. Y es que es muy interesante que un médico busque la formación académica adecuada, correcta, y sobre todo de los temas de vanguardia, ¿no? Porque ahorita lo que es en medicina de precisión, lo que Exacto. es es la salud preventiva en medicina personalizada, ahí entra la medicina de precisión. Toda la medicina, mira, hay un problema muy que yo decía a los maestrantes de medicina regenerativa y medicina redox en esto. La escuela mexicana de salud es muy apegada a la escuela gringa. Y la escuela gringa, o estadounidense, vaya, para no decir el nombre porque se ve un poco. La escuela estadounidense, pues está formada generalmente en formar médicos para curar o tratar, pero no para prevenir. Y de hecho, si tú ves y evalúas el sistema de salud estadounidense, el sistema de salud estadounidense no es preventivo, es de tratante. Y el médico mexicano o las escuelas mexicanas tienen un sistema casi de formación muy parecido a esto. Entonces se forman más que nada para tratar, para practicar y poner protocolos de tratamiento, pero no para hacer el médico razonar y pensar qué está sucediendo. Y mucho menos para prevenir. Y la medicina actual, ejemplo, escuelas como la escuela alemana, la escuela española, los españoles están muy a la bandera y muy a la punta, la escuela incluso rusa, la escuela china de medicina, pues están trabajando mucho en lo que es esta parte de la prevención y más que nada en la personalización de la medicina, en que la medicina sea personalizada. Cada individuo tiene un tratamiento o una forma de llevar distinta su binomio salud-enfermedad. No es una cosa que es un protocolo para todo el mundo, que todo el mundo con la misma enfermedad debe tomar lo mismo, o debe comer lo mismo, o debe hacer lo mismo. Entonces, ya pues se debe ir avanzando y pensando en esto, en la medicina personalizada y en el enfoque de la medicina de precisión o también la medicina preventiva. Pues yo creo que a todos los que nos están escuchando, quien quiera hacerse un test epigenético, de lo cual el doctor menciona, pues pueden pedir informes también. De la masterclass también pueden solicitar informes ahí en los números que luego nosotros se ponen en pantalla. Cualquier pregunta, duda, después del podcast que nos quieran hacer en cuanto a este tema, porque algunos sabemos que escuchan el podcast posterior a este horario. Nos pueden dejar sus preguntas y nosotros con todo gusto estaremos atendiendo sus preguntas para darles una adecuada respuesta. Doctor, muchas gracias. Como siempre, es un placer. Que pasen buenas tardes todos y nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente tarde.